Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días, amados de Dios y de nosotros también. Es un gusto saludarles y gozarnos por un día más de vida que el Señor nos regala. Y estamos agradecidos porque el Señor siempre es bueno. Y a ustedes les agradecemos que esté con nosotras y juntos meditar en la palabra de nuestro Señor. Hoy es viernes 8 de noviembre. Si tú has hecho de Jesucristo tu único y suficiente Salvador y Dios, somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. En Cristo tienes una familia que quiere orar por ti. Te compartimos los medios de comunicación. Puedes escribirnos, enviarnos un audio o prefieres llamarnos. No lo dudes. Marca, el número es 811-590-9879. Y hoy estamos con ustedes, servidoras del Señor, de ustedes también, y amigas, Rebeca López y Leti Cantú. Buenos días, Rebeca. Muy buenos días, Leti, y muy buenos días también para ustedes, como dijo Leti hace rato, amados de Dios y nuestros. Es una bendición para nosotros que usted nos acompañe hoy en esta interesante serie, Nuestra Mente, y el tema, la vanidad de la mente. También queremos recordarle que estamos a sus órdenes en Facebook, YouTube e Instagram, donde publicamos los programas. Por si usted no le fue posible escucharnos en este horario habitual, o si gusta compartirlo con alguien más, por favor suscríbase, dele me guste, active la campanita para que nuestras notificaciones le lleguen inmediatamente. Siempre agradecidos con los que por diferentes medios se han puesto en contacto con nosotros, por sus mensajes de ánimo, por sus muy apreciadas oraciones. Ustedes son una parte muy importante en este ministerio. Así lo son, y donde quiera que usted se encuentre, reciba un abrazo fraternal de todo el equipo de su programa Suena Familiar. Así es. El tema, la vanidad de la mente. Vanidad de vanidades, dice en Eclesiastés. Quizá sea una palabra que no usemos muy frecuentemente o que no consideremos en nuestras vidas, pero sabe que desafortunadamente muchas veces vivimos la vanidad de cierta manera, consciente o inconscientemente. La vanidad es arrogancia, presunción, envanecimiento, jactancia, vanagloria, soberbia, engreimiento, altivez, altanería y orgullo. Andar en la vanidad de la mente es básicamente andar en nuestra propia manera de vivir, según los deseos de la carne, que se identifican en Gálatas 5, 16 al 21. Por ejemplo, el rencor, el resentimiento, la venganza, la promiscuidad, la vanidad, envidia, avaricia, codicia, idolatría, hechicería, inmundicia, pleitos y contiendas. Pablo dice que son personas que su mente está entenebrecida. Esto es, alejada de Dios en todos los aspectos y que se encuentran inmersos en el tipo de pecado, comenzando por la impureza sexual. En Efesios 4, 17 y 18 dice, esto pues digo y requiere el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tener el entendimiento entenebrecido puede ser por ignorancia. Por eso es la importancia en compartir las buenas nuevas. Esto viene en Romanos 10, 14 y 15. Aunque también se debe al orgullo, la terquedad, la soberbia, la arrogancia del corazón, refiriéndonos a la dureza o a la falta de docilidad que viene siendo el pecado. Son personas
que perdieron toda sensibilidad y se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. En otra versión dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están confundidos. Pero la confusión se da cuando no se ve con claridad, es decir, están en oscuridad. Como hijos de Dios, hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor. Amén. En nosotros no debe de haber confusión, ya que la palabra de Dios nos advierte que sobre nuestra manera de vivir debemos estar alerta, porque puede ser influenciada por personas que no conocen a Dios. Todo empieza en la mente. Por esa razón, debemos revisar nuestros pensamientos para no seguir el comportamiento de las demás personas, ya que nuestro comportamiento refleja lo que hay en nuestros pensamientos. Esto viene en Proverbios 23:7. Y en Efesios 4, del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios alumbra nuestro entendimiento para salir de esos engañosos y vivir manifestando el fruto del Espíritu en diferentes circunstancias. Reconocemos que necesitamos la palabra de Dios porque nos da vida, porque nos guía y nos alienta, nos fortalece y nos transforma. Dios nos llamó para tener como guía su palabra. Él es el camino para vivir de manera sobrenatural en la tierra. Me refiero sobrenatural, no es porque caminemos sobre la tierra flotando, no. Sobrenatural es porque no hacemos lo que los demás hacen, porque no hacemos lo que la carne nos incita a hacer. Así es. Eso es el sacrificio vivo. No es lo que yo quiera, sino lo que Él quiere. Y esa es una manera de vivir de una manera sobrenatural. Como hijos de Dios, no debemos imitar el comportamiento de las personas que tienen el entendimiento entenebrecido. Jesús, refiriéndose a este tema, dijo en Lucas 11:35, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así es que oremos para que Dios alumbre nuestro entendimiento y nos afirme en su palabra para caminar guiados por ella, para disfrutar de vida y de vida en abundancia. Amén. Fíjate, Leti, que seguramente tú escuchaste y mucha gente lo ha dicho, que el Titanic, el barco que ni Dios podía hundir. ¿Sí? En varias películas se menciona que el Titanic era un barco que ni Dios sería capaz de hundir. Sin embargo, esta teoría, según dice la empresa Ocean Steam Navigation Company, que no fue así, que ellos nunca se aventuraron a dicha afirmación. Sin embargo, pues sí, ese rumor se extendió bastantísimo, ¿verdad? Todo el mundo lo escuchamos. Así Yo lo es. escuché con mucha frecuencia. Sería cierto, no sería, pero pues ahí está. Cuando nosotros tenemos un Dios fuerte y poderoso que controla el mar, el viento y todas las cosas. Y que no hay nada imposible para Él. Así es, Leti. Nada imposible hay para Dios. Así es que no fue casualidad que el Titanic se hundiera, Dios lo permitió. La vanidad es una creencia excesiva en las habilidades propias o a la atracción causada hacia los demás. Es un tipo, como ahorita Leti nos mencionó, nos dio una lista muy buena de arrogancia, engreimiento, una expresión exagerada de la soberbia. La personalidad del vanidoso le hace creer que es superior a los demás y puede ser una muestra también de inseguridad en la persona, porque hay personas que son tan inseguras que pues recurren a la vanidad. La vanidad encubre un sentimiento de inferioridad en estas ocasiones. Pero en Efesios 4:17, la vanidad se traduce como vacío, algo que ha sido destinado para un fin o con un propósito y no lo cumple, mayormente por causa del pecado. Efesios 4:17 y 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay.
por la dureza del corazón. Y fíjate, Rebeca, cuando una persona practica el pecado, obviamente es porque se aparta del Señor. Así es. Obviamente anda según la carne. Y es por esa razón que ya el entendimiento está entenebrecido porque ¿En tinieblas? no se dan cuenta que están practicando el pecado y para ellos ya es algo normal. Entendiendo que somos pecadores, pero como dices tú, que no practicamos el pecado. No es en costumbre en nosotros estar continuamente pecando y voluntariamente pecando contra Dios. En Efesios 4:23 se nos enseña, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que, como dice Romanos 12:2b, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en Efesios 4:24 se nos enseña cómo debemos vestirnos, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La vanidad en la Biblia es un tema que se explora con frecuencia y tiene una relevancia especial en la comprensión de cómo debemos conducirnos en la vida. A lo largo de las Escrituras se nos advierte sobre los peligros de la vanidad y se nos recomienda vivir con humildad. Uno de los ejemplos más prominentes de la Biblia que recientemente también comentamos con ustedes y sus efectos destructivos es la historia de Nabucodonosor en el libro de Daniel. Este rey estaba lleno de orgullo y vanidad debido a su riqueza y poder. Creía que todo lo que había logrado era producto de su propia habilidad y esfuerzo. ¿Cómo ves, Leti? Pues vanidad de vanidades. Así es, ignorando cualquier influencia divina en su éxito. Él no tomaba a Dios en cuenta. Porque, fíjense bien, ahorita les leo el versículo, como resultado de su arrogancia, Dios trajo juicio con la locura hasta que reconoció la autoridad divina. Tremendo, ¿verdad? Así es. Fíjate que eso viene descrito claramente en Daniel 4:30 y leemos así. El rey habló y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¡Qué tremendo! En este versículo, Nabucodonosor está claramente sumido en la vanidad y se le recuerda de manera dura su lugar. Dios tuvo que traer juicio a su vida. En Eclesiastés, otro libro de la Biblia, la vanidad también es un tema recurrente. Ahorita lo compartió Leti. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El autor se cree que fue el rey Salomón. Reflexionemos sobre lo inútil que era buscar la satisfacción en las posesiones materiales y el reconocimiento humano. En Eclesiastés 1:2 se dice vanidad de vanidades. Dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquí Salomón está expresando la futilidad de la vida cuando se busca la satisfacción en las cosas mundanas. La Biblia ofrece un claro contraste entre la vanidad y la humildad. Son claros contrastes. Por ejemplo, Proverbios 22:4 se dice, riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Este versículo sugiere que las verdaderas recompensas no provienen de la autoexaltación, sino de vivir con humildad y respeto hacia Dios. Y tenemos el mejor ejemplo, Jesucristo. Amén, el mejor de los mejores. En conclusión, la vanidad en la Biblia se presenta como un obstáculo para una vida significativa y plena. Las Escrituras nos animan una y otra vez a vivir con humildad, reconociendo siempre nuestra dependencia de Dios. Familia, por otro lado, si usted está pasando por quebranto o por diferentes situaciones, pérdida, enfermedad, situaciones familiares, problemas económicos, qué sé yo, no olviden que tenemos un compromiso delante de Dios, nuestro amoroso Padre, para unirnos con ustedes en oración y el grupo de Orando en Familia siempre dispuestos para apoyarles. Les recordamos el WhatsApp 811-590-9879. Así es, ¿saben? Que tienen ese apoyo en oración aquí con nosotros. Compártanos su petición. Continuamos con la serie Nuestra Mente y el tema La vanidad
de la mente. En la carta de Efesios, el apóstol Pablo expresa en el capítulo 2 que antes de haber tenido el conocimiento de Cristo, nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados y éramos hijos de ira. Nuestro pensamiento estaba contaminado. Por eso no podíamos vivir en la voluntad de Dios, sino en nuestra voluntad o en la del enemigo de nuestras almas. Romper con el sistema de pensamiento malo no es un acto de la voluntad humana, es una obra del Espíritu Santo. Amén. Si el Espíritu de Dios no interviene en nuestras vidas, no llegamos a conocer a Jesús y menos podemos acercarnos a Dios mientras no llega su intervención. Se vive una vida en ruina, de fracaso, de desesperanza, por más bien que creamos encontrar en otras áreas de nuestra existencia, como en lo financiero o en el desarrollo profesional. Solo Cristo puede hacer una transformación completa y plena de nosotros los creyentes y así hacer un nuevo creyente. Si bien es cierto que al recibir como Señor y Salvador hay una nueva creación, esa nueva criatura necesita ser alimentada por la leche espiritual que es la palabra de Dios, para aumentar en el conocimiento de Dios y de su palabra para que haya desarrollo y crecimiento espiritual. Es necesario disponer de un tiempo de oración de forma individual o con otras personas, que acudas a la escuela dominical, que te integres a un grupo de estudio bíblico entre semana, que leas la Biblia de forma regular y tomes apuntes, y si tienes dudas, acércate al pastor de tu congregación o a otros hermanos que tengan más tiempo en la fe. Y claro, asistir a los cultos que se realizan cada domingo. Es importante también convivir con personas creyentes que tengan la determinación de vivir bajo los mandatos del Señor. De esta forma, verás que comienza una renovación del pensamiento basado en los pensamientos del mundo y de las obras de la carne a los pensamientos y camino de Dios. Y es la obra perfecta del Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, el Evangelio afecta favorablemente nuestro comportamiento. Es decir, se inicia un proceso en nuestra manera de pensar, de actuar, de acuerdo a las buenas nuevas del Evangelio. En Romanos 8:11 dice que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora en los hijos de Dios, dándonos vida en nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu Santo. Y a través de su poder nos va transformando para gloria de su nombre. Amén. Así es, Leti, porque la mente humana procesa información a través de neuronas y conexiones sinápticas, es decir, la unión entre dos células, creando pensamientos, emociones y comportamientos. Es importante que alimentemos nuestra mente con información de la palabra de Dios, como ahorita nos está sugiriendo Leti, porque entonces, como también nos mencionó, el Espíritu Santo convierte esa información que alimentamos a nuestra mente en revelación y esto pronto se convierte en nuestra nueva mentalidad. Cada vez que usted le da una oportunidad al Espíritu Santo a traer revelación de la palabra de Dios, puede estar seguro de que transformará la información en una manifestación de esa palabra. Y su palabra producirá resultados visibles en su vida. Llene su mente con información de la palabra de Dios lo máximo posible. Leer, memorizar, meditar en la Biblia, escuchar podcasts, leer libros cristianos, es de mucha ayuda. Y toda la lista que también Leti nos proporcionó, buenísima. Llenar nuestra mente con la verdad, el Espíritu Santo hará que se convierta en realidad, lo cual cambiará nuestra mentalidad y transformará nuestras vidas. Reconozcamos, como el apóstol Pablo decía en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y 1 de Corintios 2:16
Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y la mente de Cristo, Leti, es un hermoso regalo de Dios. Es importante tomar en cuenta que la vanidad tiene que ver con la arrogancia, la presunción y el envanecimiento. Una persona con estas características no busca a Dios, sino que piensa que puede vivir por sí mismo sin depender de nadie. Tristemente, muchos cristianos viven así. Adoran a Dios con palabras, cánticos y hasta con dinero, pero siguen viviendo como les parece. Y el Salmo 138:6 no nos debe pasar a nosotros, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y nosotros no queremos que Dios nos vea de lejos. Y fíjate, Rebeca, en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Al no conocer a Dios, las personas son llevadas por los deseos engañosos. Por ejemplo, la ira, la idolatría, los celos, borracheras, etc. Mas Dios nos llamó para alumbrar nuestro entendimiento, para que el comportamiento sea modificado por amor y conocimiento. Pidamos a Dios que nos ayude a ser hacedores de la palabra para disfrutar de sus promesas sobre esta tierra. No tenemos que esperar a la eternidad. Aquí podemos vivirlo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Y en Efesios 4:23 y 24 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y Cristo es la verdad. Así es. Y fíjate lo que dice Santiago 4:5 y 9, Leti, y ustedes también meditemos en esto. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén. A mí me encanta este versículo, pero Él da mayor gracia. Por esto Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Queremos esa gracia, ¿verdad? Amén, así es. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y Romanos 14:8, mire lo que nos enseña. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gloria a Dios. Oremos. Padre amado, limpia nuestra vida de tal manera para no vivir en la vanidad de nuestra mente, pues tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Queremos vivir una vida con propósito a la cual tú nos llamaste, una vida de obediencia a ti. Obra cada día en nuestras vidas para hacer tu voluntad y no la nuestra. Que seamos sensibles a tu voz todos los días de nuestra vida, que busquemos con todo nuestro corazón honrarte y glorificarte para servirte con un corazón transformado por tu gracia y tu amor. Que lo que nos quede de vida aquí en la tierra nos fortalezcas en fe, esperanza y amor. Por Jesucristo te lo suplicamos, Padre. Esto Amén. es, Rebeca, lo que dice la palabra, que no quiere sacrificio, sino obediencia. Esto es cargar nuestra cruz y seguirlo. Morir a lo que nosotros deseamos, a lo que nuestra carne nos pide, para que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Eso es vivir en humildad. Eso es saber que dependemos de Él. Eso es vivir para su gloria. Amén. Eso es glorificarlo en todo momento y en todo lugar. Y claro que cuesta.
Cuesta, ¿por qué? Pues porque la carne ahí la traemos. Negarnos a nosotros mismos. Él ya no vive Rebeca, ya no vive Leti, vive Cristo en nosotros. No es lo que queramos nosotros, es lo que Él quiera. Amén. Quiera el Señor hacer la obra en nuestros corazones cada día. Para eso necesitamos pasar ese tiempo precioso con Él en oración, suplicándole cada día que cambie nuestra mente, nuestro corazón. Todos los días tenemos que pedírselo, porque todos los días tiene trabajo el Señor con nosotros. Somos suyos. Y con esto no queremos decir que debemos de apartarnos. La palabra de Dios dice que debemos de ser luz. Lo que debemos de sí estar bien atentos es no permitir ser influenciados por esas situaciones que desagradan a Dios. Al contrario, nosotros influenciar, eso es ser luz en los que están en oscuridad. Así es. Familia, gracias por quedarse con nosotros. El equipo de su programa Suena Familiar, nos despedimos de ustedes agradeciéndoles y bendiciéndoles en su nombre. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esperando contar con ustedes el próximo lunes con el tema En esto pensar. No se lo pierdan. Primera de Corintios 2:16, parte B. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Bendecido fin de semana y recuerde que usted es luz y no vamos a andar en la vanidad de nuestra mente, sino ser gobernados y ser sujetos al poder y autoridad del Espíritu Santo. El Señor les bendiga y muchísimas gracias. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that